El Oso se ha convertido en una de las series más intensas y realistas de los últimos años, y con 3 temporadas cargadas de momentos memorables, secretos detrás de cámaras y detalles que quizá no viste a simple vista, hoy te traigo 70 curiosidades de las 3 temporadas que todo fan debe conocer antes del estreno de la última entrega. El primer episodio es el único que se rodó en un restaurante, el resto lo rodaron en un estudio. Carmen tuiteó "Torneo rompepelotas hoy a las 9:38 am del 13 de julio de 2021. Sin embargo, la historia ocurre tiempo después de la muerte de su hermano Michael, ocurrida el 22 de febrero de 2022. El guion original presenta algunas diferencias. La más notable es una escena en la que Carmy, frustrado porque Richie capta la atención de todos con su historia mientras intenta darles instrucciones, agarra la olla de salsa y la lanza contra la pared antes de gritarle al personal para que lo escuche. Cuando comenzó la producción, se decidió que esa acción era demasiado dramática para que Carmy la realizara desde el principio, por lo que sus crisis las trasladaron al episodio 7. Sin embargo, la escena eliminada se incluyó en el final de la temporada 2, donde aparece en la imaginación de Carmy. Es realmente difícil imaginar que un inspector de sanidad no los multe por no usar algún tipo de protección para el cabello, sombrero, pañuelo, redecilla. Solo Sidney y Marcus usan algo sobre el cabello, mientras Richie admira la Ecto Cooler que Carmy hizo para la fiesta de cumpleaños. Comenta lo siguiente: Rest in peace, Harold. Esto hace referencia a Harold Ramis, quien coescribió y actuó en la franquicia de los Cazafantasmas. Su personaje, Egon Spengler, tenía un gran interés por el ectoplasma. Richie, al decirle a Fuck que diga esto, es una referencia a la película de artes marciales de 1988, Bloodsport. Esa palabra es de origen japonés que puede traducirse libremente como me rindo, tú ganas o me rindo, y es comparable a decir tío. El medicamento que Sidney toma al levantarse es lansoprazol, el nombre químico de Prevacid. Se utiliza para aliviar la acidez y la indigestión al reducir el mecanismo que produce el ácido estomacal. Aparte de unas cuantas tomas iniciales, el 7º episodio se realiza íntegramente en una sola toma, es decir, un plano secuencia. Pero al principio no se tenía pensado hacer el episodio en una sola toma continua, pero eso cambió unas 2 o 3 semanas antes del rodaje, cuando decidieron incluir una. Según Jeremy Allen White, el plano secuencia no contiene cortes ocultos y se filmó con éxito en 4 o 5 tomas, el cual dura alrededor de 17 minutos. La producción optó por no elegir la versión más perfecta del episodio, sino la toma considerada más intensa e inmersa. En las diferentes tomas, los actores experimentaron con sus interpretaciones. Richie cada vez se mostraba más resignado, mientras que Sidney cada vez estaba más furiosa. Durante el rodaje del mismo episodio, uno de los operadores de cámara derramó accidentalmente un montón de salsa, y se puede ver en el suelo cuando Carmy se agacha para probar la dona. La primera escena del capítulo 8 fue la primera escena que Jeremy Allen White filmó. Justo después de que Richie deja inconsciente a un tipo, sobre su hombro izquierdo se ve un retrato de Danny Pudi, quien actuó en Community junto a Gillian Jacobs, quien es la pareja de Christopher Stutter, el creador de El Oso. Una toma rápida del capítulo 3 de la segunda temporada, en el desorden del asiento trasero del auto de Richie, revela que nunca devolvió el sellador equivocado que había comprado meses antes en el capítulo 2 de la temporada 1, donde Sidney había comprado el tipo correcto, sabiendo que Richie estaba equivocado sobre el tipo de sellador que necesitaban. El hombre en apuros, a quien Marcus ayuda a ponerse en pie, es interpretado por el aclamado periodista, escritor y crítico gastronómico danés Martin Kongstad. Para que este mismo capítulo se sintiera diferente al resto de la serie, la producción contrató a un nuevo director de fotografía, Adam Newport Berra, quien había grabado el piloto, y Rami Youssef dirigió el episodio.
siendo la primera vez que un episodio no era dirigido por Christopher ni por el showrunner Joanna Calo. Lionel Boyce, quien interpreta a Marcus, comentó que mientras filmaba una escena con Will Poulter, quien interpreta a Luca, el dúo comenzó a improvisar un poco sobre baloncesto. Will Poulter ha dicho que es fan del trabajo del creador del oso y le rogó estar en el programa. El tatuaje de la A en la mano de Luca es del Arsenal FC, del que Will Poulter es gran aficionado. Además, el actor no tiene tatuajes en la vida real, así que los tatuajes de Luca tuvieron que hacerlos con maquillaje. Los tatuajes fueron diseñados para contener muchos detalles sobre la crianza y personalidad de Luca. Uno de estos tatuajes, C12, H22 o 11, es la fórmula del azúcar. Carmy mencionó que también fue a Copenhague, vivió en un barco y alimentó a un gato invisible, al igual que Marcus. Esto demuestra que Carmy envió a Marcus al mismo viaje de aprendizaje y situación de vida que él tuvo hace mucho tiempo. Jamie Lee Curtis era fan de la serie antes de unirse al elenco en la segunda temporada. Dijo que en cuanto vio el primer episodio, donde Sugar le pregunta a Carmy sobre su madre, supo que eventualmente obtendría el papel. Sugar fue filmada estratégicamente durante este episodio para ocultar su embarazo, ya que Abby Elliott estaba embarazada en la vida real, tal como lo estaría su personaje 5 años después de que se desarrollara este episodio de la cena de Nochebuena. En la escena donde Fuck y Ted bailan, Richie los graba. Sin embargo, la pantalla del iPhone no muestra la función de cámara, sino solo la pantalla de inicio. El dibujo enmarcado de Carmy que le regala a Michael se vio por primera vez en el episodio piloto. Cuando Mikey da vuelta a la mesa, fue improvisado, pero antes lo había hablado con el creador de la serie. El restaurante del episodio Tenedores está basado en el restaurante Ebert de Chicago, y el restaurante cerró durante una semana para el rodaje. La escena entre Richie y la chef Terry se grabó casi al final del rodaje. Solo tenían un día disponible, una ventana de 24 horas, y fue en ese momento cuando la actriz de Terry pudo ir al set y filmarla. Evan Moss Backrack, quien interpreta a Richie, dijo que tuvo que aprenderse Love Story de Taylor Swift para el momento en que Richie cantaba. Dijo que estaba nervioso porque no conocía la canción. Y gracias a este mismo episodio, el actor se llevó un Emmy por su actuación. Además, es el capítulo mejor valorado de la serie. Mientras se preparaban para filmar el episodio Tenedores, el equipo se inspiró en películas de ciencia ficción como 2001, Odisea del Espacio y las obras de Ridley Scott para crear una atmósfera misteriosa y distinta en el restaurante con estrella Michelin donde trabaja Richie. Querían que ese entorno se sintiera frío, silencioso y casi alienígena, en marcado contraste con el caos ruidoso de Original Beef al que el público ya estaba acostumbrado. Antes de que Richie vea la fotografía enmarcada de Carmy y Luca en la pared, fácilmente pasa inadvertida una foto del personaje de Joel McHale. De todos los actores, Courtney Stutter, productora culinaria, dijo que Ayo Edebiri, es decir Sydney, era la que más tenía un talento innato en la cocina. Cuando Sydney hizo un omelette en la temporada 2, la productora culinaria comentó que Ayo la hizo perfecta la primera vez y que luego la volvió a hacer perfecta en el set. Abby Elliott tenía una verdadera aversión a los huevos debido a su embarazo real, así que después de cada bocado del omelette lo escupía fuera de cámara. Los primeros 12 minutos del capítulo 10 de la temporada 2 están filmados en una sola toma. Al preparar el plato final del episodio 1 de la temporada 3, Carmy decide servir hamachi con reducción de naranja sanguina en lugar de hinojo, alegando que el comensal tenía alergia al hinojo. Sin saberlo, el plato se le sirvió a Sydney, quien en realidad no tiene alergia al hinojo, ya que se la ve constantemente cocinando y comiendo con hinojo durante toda la serie. Se cree que Carmy cambió el plato como un acto de desafío a su jefe. Daniel Boulud, el aclamado chef francés, aparece en su restaurante Daniel de Nueva York. Aparece instruyendo a Carmy sobre la preparación de sus famosas
Paw Pitt de lubina en salsa Barolo, mientras que René Redzepi, el célebre chef de Noma en Copenhague, hace una breve aparición. El tiempo que Carmy pasa en Noma incluye la recolección de alimentos y la preparación de alimentos junto con el personal del restaurante. En el capítulo titulado Siguiente, la palabra fuck se dice 68 veces, mientras que la palabra chef se dice 24 veces. Hacia el final del episodio Puertas, Richie ve un tenedor en el suelo. Esta es una práctica común entre los inspectores de Michelin, dejar un cubierto junto a la mesa para ver si algún camarero lo recoge. El hombre que acompaña a Tina como su esposo en el funeral de la madre de Marcus es el esposo en la vida real de la actriz. En el episodio Violeta, aproximadamente a los 5 minutos y 32 segundos, la escena cambia a un reloj que muestra las 5:32 am, una oda al tema recurrente del programa: cada segundo cuenta. Cuando Richie habla por teléfono con Jessica sobre el cierre del restaurante de la chef Terry, no lleva su anillo de bodas. La cámara enfoca a Jessica, luego a Richie, que lleva puesto el anillo, y luego desaparece. El capítulo Servilletas marca el debut como directora de Ayo Edebiri. Christopher Zucchero, actor invitado, interpreta a Chichi, uno de los empleados de The Beef. En la vida real, Christopher es el dueño de Mr. Beef en Chicago, que inspiró esta serie. En un episodio anterior, Tina le dijo a Carmy que en un momento dado, Mikey había dejado de pedir servilletas. Esto hace que el título del capítulo Servilletas sea aún más simbólico, ya que cuando Mikey se acercó a Tina para conversar mientras ella lloraba en su restaurante, lo hizo con el pretexto de llenar servilletas. La mayoría de las personas de las escenas en el restaurante no son actores, sino verdaderos chefs. Un chef le cuenta a Carmy una anécdota sobre el rey Jacobo III de Inglaterra, pero nunca ha existido tal persona. El rey actual es Carlos III, y el último rey llamado Jacobo fue Jacobo II, quien gobernó en el siglo XVII. Jeremy Allen White fue a la escuela de cocina durante 2 semanas y trabajó en la cocina de varios restaurantes, entre ellos Paz Holly, galardonado con una estrella Michelin, para prepararse para el programa. Mary Madison, quien interpreta a Fuck, es un chef profesional e irónicamente no se le ve cocinando ningún plato en toda la serie. No se utilizaron dobles de mano en la producción de la serie. Los actores se encargaron de todo el montaje y la preparación. La serie está un poco basada en los primeros años de carrera del legendario chef con estrella Michelin Marco Pierre White. El personaje de Carmy está inspirado en él. Incluso antes del estreno, muchos ya notaban las similitudes. Jeremy Allen White usó fotos de Marco para definir el aspecto físico de Carmy, y la trayectoria profesional del personaje también se construyó a partir de la del chef real. Durante su producción, Jeremy estudió todo tipo de material sobre cocineros, desde documentales hasta libros como Kitchen Confidential y la autobiografía de Marco Pierre White, que detalla lo duro y hostil que puede ser el ambiente en una cocina profesional. Esa intensidad se refleja en cómo reacciona Carmy cuando todo se descontrola, grita, se frustra y pierde el control. Parte de eso nace del hecho de que Marco era conocido por su temperamento explosivo. Se dice que incluso hizo llorar a Gordon Ramsay por un error en la cocina. Ese mismo tipo de presión inspiró la figura del chef que interpreta Joel McHale, quien insulta y menosprecia a Carmy en sus recuerdos. Esa actitud refleja exactamente cómo Marco Pierre White trataba a su equipo en momentos de tensión extrema. Por otro lado, también hay muchas señales de que Carmy podría estar inspirado en Charlie Trotter, el chef que revolucionó la alta cocina en Chicago. Ambos siguieron caminos similares, trabajaron en los mejores restaurantes del mundo, volvieron a Chicago, abrieron su propio local sin inversores, cambiaban el menú a diario y eran perfeccionistas al punto de arruinar sus relaciones personales. Ayo Edebiri, al ser preguntada sobre su opinión sobre Sydney y Carmy,
siempre responde que si algo sucediera entre ambos, nadie estaría contento, sería decepcionante, desconcertante y extraño. La palabra fuck se dice 1052 veces a lo largo de la serie. El tatuaje 773 de Carmy representa el código de área de Chicago. Debido a las apretadas agendas de los actores, la tercera temporada y parte de la cuarta se rodaron simultáneamente de forma no lineal. Yvonne Moss Bachrach comentó que en ocasiones se filmaban escenas de ambas temporadas el mismo día. No fue hasta el episodio 7 que la serie comenzó con los créditos iniciales. El creador y director Christopher Storer comentó en una entrevista que este episodio marcó un nuevo punto de partida, casi como si hubiéramos estado viendo un prólogo y ahora estuviéramos entrando en la serie. Es probable que Carmy haya botado una gran cantidad de dinero en la lata que abrió en el episodio 1 de toda la serie. Carmen fue en su día un nombre muy común para los hombres italoamericanos, sobre todo en Chicago. En el guion original, Carmy era un fanático de las zapatillas en lugar de ser un coleccionista de jeans, y que coleccione jeans básicamente es una broma única y una idea de sus pocos intereses fuera del restaurante. Sydney está ausente en todas las escenas centradas en Mike, como cuando abren su casillero o cuando Sugar, Carmy y Richie brindan antes de abrir el oso, también cuando encuentran el dinero escondido de Mike. Es la única persona en la serie que no tiene ninguna conexión con Mike, incluso después de su muerte. Jeremy Allen White comentó que su hija de 3 años cree firmemente que su padre es un chef de verdad, a pesar de sus intentos de convencerla de lo contrario. En el episodio 6 de la primera temporada, durante el flashback con Carmy, Mikey, Natalie y Richie en la cocina, Carmy aún no tenía ninguno de sus tatuajes. En un principio, la serie se concibió como una película. En el inicio del final de la primera temporada, Carmy tiene un sueño estresante en el que presenta un programa de cocina. White declaró que la escena originalmente incluía un cameo de una chef famosa, cuyo nombre no se reveló, quien finalmente rechazó la aparición porque no entendía el programa. Carmy insiste en llamar chef a todos en la cocina como muestra de respeto. White declaró que el elenco también adoptó esa costumbre. Muchos de los guionistas de El Oso tienen experiencia real trabajando en restaurantes, lo que aporta autenticidad a cada escena. Quienes han pasado tiempo en una cocina profesional saben que sobran las historias de chefs intensos, clientes imposibles y momentos caóticos. Por eso resulta genial que los productores hayan priorizado contratar a personas con ese tipo de vivencias. Las historias que cuentan se sienten reales porque en muchos casos lo son. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó, no olviden suscribirse. Si sabes algún otro dato, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el próximo video.